Hermanos, puede abrir la palabra del Señor en donde estamos. Para ninguno de ustedes debe de ser extraño. Estamos en Mateo capítulo 16. Y ahora estamos en la segunda parte, y posiblemente habrá una tercera parte de estos versículos. Esto casi no es común, pero en ocasiones se da. Por ejemplo, la semana pasada no pude terminar el sermón, no es algo común, pero hoy intentaré proseguir y la semana siguiente terminar. Y estamos viendo los versículos 13 de Mateo 16, 13 al 20. Ya que usted lo tiene abierto, vamos a dar lectura a la palabra del Señor una vez más. Hoy vamos a leer todos los versículos del 13 al 20, pero solamente nos vamos a enfocar, por decirlo así, del versículo 17 al 18. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, la semana pasada hablamos acerca de la gran confesión que es el poder de la iglesia. Y teníamos 3 puntos. El primero era: la iglesia enseña nociones correctas acerca de la persona de Cristo Jesús. Eso fue importante entenderlo, porque Cristo no estaba tan interesado en saber qué era lo que los hombres pensaban acerca de él. Él sabía, y de hecho sabía muy bien lo que los discípulos creían de él, y en su soberanía, en su misericordia y en su gracia vio la oportunidad para enseñar a los discípulos y llevarlos a un mejor conocimiento de él. Jesús no preguntó por falta de conocimiento: ¿qué piensan los hombres de mí? Él estaba trabajando y estaba obrando para llevar a los discípulos a donde él quería. Y lo que llevó es a Pedro a declarar la gran confesión. El segundo punto del sermón, vimos de que la iglesia debe de tener una confesión firme, clara y bíblica de la persona de Cristo Jesús. Sin eso es imposible tener un verdadero creyente o una verdadera iglesia. Y las implicaciones de eso son grandes. Y hoy vamos a ver el fundamento del poder de la iglesia. Llegamos entonces a esta verdad del texto bíblico. Los versículos 17 al 20 nos enseñan que es necesaria no solamente la confesión y el entendimiento correcto de Cristo para la iglesia,
Jesús respondió positivamente a la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Después de que él mismo, Simón, había confesado y declarado que Jesús era hijo de Dios, ahora Jesús está haciendo lo mismo y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre es una frase hebrea para describir la humanidad o al hombre. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Simón Pedro: tú acabas de confesar de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo te digo que tú eres Pedro, un hombre, un simple hombre, hijo de Jonás. Y sería imposible que lo que entiendes acerca de mi divinidad lo entendieras de mí, a no ser que mi Padre que está en los cielos te lo haya revelado. Eso va en concordancia con Juan 6:44, donde Juan, el apóstol, escribe y dice: ninguno puede venir a mí, en las palabras de Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La iniciativa en la salvación y en el conocimiento de los hombres acerca de Dios siempre es de Dios. Solamente, no hay nada que podamos aportar. Como hermano Jonathan decía, lo único que podemos aportar a la vida cristiana es nuestro pecado. No hay una habilidad especial mística que nos lleve a poder descifrar lo que la gente no puede conocer de Dios. Eso no es lo que la Biblia habla. Pedro había sido recipiente de la bendición de Dios Padre, al igual que todos los demás discípulos, de la revelación de quién era Cristo. Eso era una bendición para ellos, era una gracia manifestada en ellos. Por eso Jesús les dice que Él es feliz, dichoso, porque la convicción y el conocimiento que Él tiene de Cristo no vino por sus méritos, no vino por sus méritos, sino más bien a pesar de sus debilidades y flaquezas, como Pedro que era, Dios le concedió ese don. Dios le concedió la fe y ese mejor entendimiento acerca de quién era Jesús, que era superior al conocimiento de los hombres. Sí, los hombres decían: es Juan, es Elías, Jeremías, uno de los profetas, y bueno, veían en Cristo que tenía una misión divina, pero no es suficiente ver a Cristo como un profeta o como un buen maestro. Jesucristo quiere que su iglesia le reconozca como su Señor y su Salvador, como el Mesías, y esa fue la declaración de Pedro. Pero no por habilidad o méritos propios, sino a pesar de sus debilidades y flaquezas, Dios le concedió ese don en su misericordia, como lo es a cada uno de nosotros. No hay ninguno de nosotros que se pueda jactar de decir: yo entendí a Cristo porque soy bueno, o soy más inteligente que otras personas, o sé decidir o discernir las cosas espirituales. Todos, antes de venir a la fe, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3, 9 al 18 nos muestra que los muertos no hacen nada para buscar a Dios. No pueden. No hay uno que busque a Dios, ni siquiera uno. No hay quien busque. Todos se han hecho inútiles. Entonces la fe y convicción de los discípulos, y en este caso de Pedro, vino a su mente y corazón por la gracia bendita de Dios el Padre a través de la regeneración. Tito 3:5 dice: no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro no había llegado a la fe y al verdadero conocimiento de Cristo por alguna clase de intuición humana o por esfuerzo intelectual. Este conocimiento y revelación era únicamente la obra de Dios para Pedro y también para los demás discípulos, como lo es también, ¿verdad?, para cada creyente que puede llegar a esa misma confesión de fe acerca de quién es Cristo Jesús. Es igual hoy en día para cada creyente. La convicción que el creyente sostenga hoy individualmente o la convicción o la confesión que la iglesia sostenga colectivamente como iglesia acerca de Cristo no es una obra humana, sino solamente la obra de Dios, y por eso a Él es la gloria por siempre. Es en su misericordia que Él concede a los hombres el evangelio, el conocerlo y el creer en su Hijo. Hay muchos hombres que no pueden llegar ahí. No importa cuántos sermones escuchen. No importa cuántos domingos hayan ido a la iglesia. No importa que tengan al teólogo como su hermano. No es ninguna de estas influencias fuera de Dios las que nos llevan a ese lugar especial y de bendición en donde somos objeto de la gracia de Dios para creer en su Hijo. Es una obra perfecta. El conocimiento de Cristo, entonces, como hemos visto en el sermón pasado, es esencial para la vida espiritual. Y por eso es que Dios, en su misericordia, no lo dejó en la mano de los hombres. El conocimiento de Cristo, hermano, una vez más, es esencial para una vida espiritual, y por eso Dios no lo dejó en las manos de los hombres. Qué bueno que es así. Qué bueno que Dios no dejó el creer en Él, el llegar a articular pensamientos espirituales y verdaderos y bíblicos de la persona de Cristo. Qué bueno que no lo dejó a nosotros, porque fracasaríamos. No entiendo cómo hay personas que deciden vivir su vida no de acuerdo a lo que la Escritura enseña de Cristo, sino conforme a sus propias opiniones. Y hemos visto mucho esto, y esto es necesario repetirlo porque es uno de los peligros más latentes para el cristiano. Sí, las religiones falsas son un peligro, las sectas, las herejías, los falsos maestros, los falsos profetas, sí, todo eso es peligro, pero es más fácil aceptar nuestras propias ideas que en ocasiones, si no hemos sido honestos, pueden ser hasta antibíblicas acerca de la persona de Cristo. Pero nadie tiene esa autoridad para definir a Cristo. Movimientos enteros confían en sus conclusiones con muy buenas intenciones, pero muy lejos de la Biblia acerca de quién es Jesús. Y las implicaciones son grandes. Gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque no lo dejó en nuestras manos. Efesios 2:8 dice: una fe es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Es Dios quien da a conocer a su Hijo a los hombres por medio de las Escrituras, a través de la obra de la regeneración en el Espíritu. Si el conocimiento correcto
de Cristo es esencial para ser un verdadero creyente. También debemos entender, amados hermanos, que entender y creer no viene fuera de un entendimiento correcto de la revelación de Dios en las Escrituras. No. Dios no ha revelado nada de Cristo fuera de las Escrituras. Eso es misticismo. ¿Lo quiere ver? Vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 1. Sígame con los ojos. Pablo acá en su introducción a la epístola a los Romanos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2 es lo que buscamos, que él ya había prometido, ¿sí? Este evangelio él ya lo había prometido por medio de sus profetas, ¿sí? Él lo había anunciado por medio de sus profetas, pero ¿en dónde? ¿Cuál es el lugar donde los profetas hablaron acerca de Jesús? En las Escrituras mismas, acerca de su Hijo, quien nació de la descendencia de David según la carne. El punto es, Dios nunca ha prometido ni ha revelado nada fuera de las Escrituras acerca de su Hijo. Y entonces, Él es el que da a conocer a su Hijo a través de un entendimiento correcto de las Escrituras. No puede venir un conocimiento verdadero de Cristo y correcto fuera de las Escrituras. Nuestro deber entonces como iglesia, amados hermanos, no es presentar a un Cristo hecho a nuestra imaginación o a un Cristo con una máscara, con una fachada de algo que Él no es, para que sea aceptado por el mundo y por la cultura. O tampoco debemos de presentar un Cristo que se haya adaptado a la religión del mundo. Aunque sabemos que hay muchas religiones en el mundo, en realidad solo existe una. Porque todos llevan al mismo lugar, a la perdición, a la muerte. Y todas ellas son una religión en contra, por decirlo así, de la verdadera religión, del verdadero evangelio. Están separadas, pero están unidas en una guerra en contra del cristianismo. Y es muy fácil para muchas creencias o religiones adoptar el sincretismo, que toman una parte de cierta creencia. Hay una persona que puede creer, yo creo del cristianismo, creo del catolicismo, creo del budismo, del islamismo, el hinduismo, y todo lleva a Dios. No. Nuestro deber es no presentar un Cristo adoptado a la religión o que se adapte a la religión. Nuestro deber es presentar a Cristo revelado en las Escrituras. Y por eso la confesión de Pedro es importante. Porque si lo vemos de esa manera, la respuesta de Pedro es una respuesta bíblica y escritural de las promesas realizadas en Cristo Jesús, de quién era Él. Él era el Mesías, Él no era un profeta como habían dicho las personas, o mucho menos era Belcebú como habían dicho los líderes judíos. Eso era incorrecto. Pero Pedro afirma por obra del Padre, quien le reveló, que Él era el Mesías. Esto es necesario, porque de lo contrario no tendremos una vida cristiana. Tendremos todo,
menos una vida cristiana si no conocemos a Cristo. Tenemos todo menos una iglesia cristiana, aunque tenga una cruz y una Biblia, aunque canten himnos. Tendríamos todo menos una relación correcta con Cristo. Esto llega al corazón del Evangelio, conocer a Dios. Las implicaciones de eso, como veremos en el versículo 18, son grandes. Después de escuchar la confesión que Pedro hizo, Cristo también hace una confesión acerca de Pedro, diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las palabras del versículo 18, como las del versículo 19, han sido causa de discusión y polémica en la iglesia a través de la historia. Y más específicamente el versículo 18. No es sino hasta hace, 5, quizás más décadas, que las palabras del versículo 19 han sido causa de discusión, polémica y confusión para muchos, especialmente del movimiento carismático y neopentecostal. Y no vamos a hablar mucho de eso porque vamos a explicar eso, si el Señor lo permite, la semana que viene. Pero dividamos el versículo 18 y el 19 para atenderlos individualmente. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se le han dado unas cuantas interpretaciones, y muchas de ellas no ayudan al creyente a entender el texto, sino más bien creo que oscurecen el texto. Por ejemplo, está la más popular, la Iglesia Católica Romana, que afirma que de este texto es la prueba de que Pedro fue el primer papa. Ellos enseñan que Jesucristo confirió a Pedro el primer lugar, escuche, y honor y jurisdicción en el gobierno de toda la iglesia. Y por eso, todo papa, sucesor de Pedro, se le concede el mismo lugar y la autoridad que Cristo supuestamente le dio a Pedro. Y basado en eso, la Iglesia Católica Romana dice que para ser parte de la verdadera iglesia, ya sea clérigo o laico, deben de estar en comunión con la sede del Vaticano en Roma. Eso suena como un gobierno jerárquico, ¿verdad? Y muy exaltado. Pero en una interpretación fiel del texto, esta enseñanza no tiene lugar aquí, ni origen en las Escrituras. El pasaje mismo, en su lectura simple, no apoya esa interpretación. Al leerlo llanamente, simplemente. Por otro lado, están los que dicen que Cristo nunca dijo eso y que fue añadido tiempo después. Es que estos versículos han creado polémica. Pero tampoco eso es correcto, porque esta sección del texto se encuentra en los manuscritos más antiguos de las Escrituras y está verificado. Son parte. No hay duda en eso. Están en los manuscritos más antiguos de las Escrituras. También están los que dicen que la declaración, esta roca, no significa el apóstol Pedro. La conclusión de ellos es que Jesús había ya terminado de hablar con Pedro y que no se refería a él.
pero esto tampoco lo apoya el texto. Podemos ver que desde los versículos 17, 18 y 19, Jesús se sigue dirigiendo a Pedro y usa verbos y pronombres personales, segunda persona, para dirigirse a Pedro. Pedro es el sujeto destacado en este texto. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a ver. Muy bien, versículo 17. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, un verbo, segunda persona, dirigiéndose a Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te, pronombre personal, segunda persona, reveló, verbo, segunda persona, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, sigue hablando Jesús: yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta también es un pronombre demostrativo que está señalando algo que Jesús quiere señalar. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y yo, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates, Pedro, en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates, Pedro, será desatado en el reino de los cielos. El punto es que no podemos decir que no se estaba dirigiendo a Pedro. Él se estaba dirigiendo a Pedro, no había terminado con él. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? Yo creo que la interpretación correcta del texto es la siguiente. El sentido del texto es que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, es decir, roca, y sobre ti, roca, edificaré mi iglesia. Esto concuerda mucho en que seguramente Jesús no habló en griego, sino habló en arameo. Y la palabra roca en griego tiene una variación de masculino y femenino. Masculino para dirigirse a Pedro y femenino para dirigirse a la roca sobre la cual él edificará. Pero en arameo la palabra roca es kefa y es la misma. Entonces leería de la siguiente manera. Jesús hablando, respondiendo a Pedro, le dice: y yo te digo que tú eres kefa, y sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Eso es. Jesús le prometió a Pedro que va a edificar su iglesia sobre él. Esa es la única. Quizás hay otra interpretación correcta también que habla que no es en Pedro, sino es en la confesión que hizo Pedro, y también es una interpretación aceptable. Ahora, ¿cómo debemos de entender? Entendiendo que es de Pedro a que se refiere esta roca, ¿como los católicos? Por supuesto que no. El hecho de interpretar que es Pedro la roca sobre la cual Cristo va a edificar la iglesia no nos lleva a la conclusión católica de que Pedro fue el primer papa y aceptar la sucesión de autoridad papal. No, ya dijimos que no hay apoyo en la Biblia para esa interpretación. William Hendrickson nos ayuda un poco a entender esto y dice: no sobre Cefas como fundamento básico, en el sentido primario o básico de la expresión, hay solo un fundamento, y ese fundamento no es Pedro, sino Cristo mismo. Pero en un sentido secundario es completamente legítimo hablar de los apóstoles, inclusive a Pedro, como fundamento de la iglesia, porque a estos hombres estaban siempre señalando hacia Jesucristo como el único y suficiente Salvador.
de una manera especial, extraordinaria, que nunca antes un ser humano lo había hecho. Haber caminado y ser instruido por Cristo por 3 años y después quedar en el mundo con la gran misión de hablar el evangelio, proclamar el evangelio con autoridad, señalando siempre a Cristo. De esa manera, no solamente Pedro, los discípulos, pero todo creyente. MacArthur también nos dice, no fue sobre los apóstoles mismos y mucho menos sobre Pedro como individuo que Cristo edificó su iglesia. Muy correcto, sino sobre los apóstoles como maestros del evangelio, exclusivamente señalados y equipados e inspirados. La iglesia primitiva no rindió homenaje a los apóstoles como personas o a sus cargos o títulos, sino más bien a su doctrina. A su doctrina. En un sentido, los apóstoles y Pedro en específico fueron el fundamento de la iglesia en Cristo. Fueron usados por Dios para proclamar el evangelio fuera de Jerusalén, hacer obras milagrosas y señales. Fueron usados para ser recipientes de la revelación de Dios para que el canon fuera completado. Nadie más ha hecho eso. Desde que el canon cerró, fue cuando el último de los apóstoles murió. Entonces Cristo edificaría su iglesia no en Pedro, el discípulo humano, débil e inestable y fervoroso y pecador, sino que la edificaría en Pedro como un hombre producto de la gracia salvadora de Cristo. Pedro, por esa gracia, llegó a ser el testigo más valiente. Pedro llegaría a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro llegaría a ser el primero entre iguales. Él era líder. Cuando Jesús iba caminando sobre el agua, él salió: Señor, manda que camine sobre el agua. Jesús hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, nunca te dejaré. Mateo 10:2 dice, en su introducción acerca de los apóstoles, en su misión para evangelizar, dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro. Él era el primero entre iguales. Él no está señalando una posición jerárquica que es más que los demás, no, sino está señalando al líder, al primero entre iguales. Hechos 2:14 también vemos: entonces Pedro, como siempre, poniéndose en pie con los 11, imagínese él delante y los 11 se paran con él, y alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y predicó el evangelio y más de 3,000 personas se convirtieron. En ese sentido, Dios edificaría su iglesia sobre Pedro como el líder de los 12, pero también en los 12. Otro texto polémico, pero que nos ayuda a entender esto, es Juan 20:23. Ahí Jesús habla con Pedro y le dice: a quienes remita los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengáis les son retenidos. Tiene que ver con una autoridad a la iglesia. Pero quisiera que viera un
un texto hermoso de cómo Jesús, después de su resurrección, habla con Pedro y le dice, Juan 21:15. Pedro era muy notable y destacado entre los discípulos. Y lo mismo lo vemos en Mateo, Marcos, Juan. Dice versículo 15, entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Estaba encargando, no las ovejas de él, pero las ovejas de Cristo. Las ovejas del Mesías. Y no es de sorprendernos entonces que aún en nuestro propio texto, unos versículos más adelante de Mateo 16, en el versículo 23, Jesús anuncia su muerte y Pedro, el líder, escucha que él va a morir y sufrir a mano de los judíos y Pedro le dice que Dios nunca permita eso. Hay veces que la actividad, la iniciativa de los líderes los mete en problemas, ¿verdad? En este caso fue el caso de Pedro. Al decirle a Jesús, no vayas a la cruz, estaba diciendo, sin saberlo, estaba diciendo que el mundo queda en condenación. Jesús responde y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El punto es que Pedro era destacado, prominente, estaba siendo usado por Dios como los demás discípulos para edificar la iglesia. Cristo edificaría su iglesia entonces no en Pedro, el discípulo humano débil e inestable, sino en Pedro como el producto de la gracia salvadora. Él llegaría a ser el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Pero Cristo es el fundamento primario. Él era nada más que el fundamento secundario. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Él es el verdadero fundamento. Efesios 2:20 nos ayuda un poco a entender este texto porque dice, Pablo, a las iglesias edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ahí la imagen es, sí, los apóstoles están siendo llamados como fundamentos de la proclamación del evangelio, del levantamiento de la iglesia, pero hay una piedra que sostiene todo eso, y esa piedra es Cristo, quien es la piedra angular. No puede haber otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y cualquier fundamento en la iglesia que excluye a Cristo Jesús se derrumba, se deshace. Pero los apóstoles no hicieron eso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí los apóstoles son el fundamento, pero ellos están sostenidos en la piedra angular, quien es Cristo Jesús. Apocalipsis 21:14 dice,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No de los apóstoles sin el Cordero, de los apóstoles del Cordero, porque Él es el fundamento verdadero. Efesios 2, 21, 22 dice: en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, también tenemos que considerar que el que está hablando es Jesucristo, en el versículo 18. Él es quien está hablando. Y Él dice que Él edificará, ¿qué? Su iglesia. Él es que edifica la iglesia. Los hombres se enfocan en la controversia de a quién se refiere la frase esta roca, y olvidamos que Cristo es el que está hablando y el que prometió y está edificando su iglesia, a sus llamados. Y no solamente la está edificando, pero Él la está edificando como Él quiere y en donde Él quiere y usando a quien Él quiere. Y la realidad es que Él edificará su iglesia siempre. No habrá un momento en la historia de la iglesia cristiana en que no sea Cristo quien la está edificando y que la está sosteniendo, que la está preservando. Tres cosas son claras. Cristo no solamente es el fundamento de la iglesia, sino también Él es el edificador de la iglesia. Y tercero, no debemos de pasar por alto que es su iglesia. Y lo afirma enfáticamente usando el pronombre personal posesivo, primera persona, mi iglesia. Hermanos, debemos de tomar una pausa y meditar en las palabras de Jesucristo, a quien le pertenece la iglesia. Jesucristo ordenó la manera en que su iglesia va a ser edificada. Efesios 4, 11 al 13 nos explica eso, pero el punto es que Él ha decidido edificar su iglesia porque es su iglesia, le pertenece a Él y a nadie más. No dijo, es tu iglesia, Pedro. Pedro, vas a ser un instrumento, pero no es tu iglesia, es mi iglesia y yo edificaré mi iglesia. Es importante que meditemos en esto. La iglesia de Cristo, debemos de entenderlo y creerlo y vivirlo de esa manera, amados hermanos. Vivir de acuerdo a esa realidad. La iglesia no le pertenece a los pastores, no le pertenece a Cristo. La iglesia no le pertenece a las denominaciones, le pertenece a Cristo. La iglesia no le pertenece a los movimientos, le pertenece únicamente a Cristo. La iglesia no le pertenece ni siquiera a las familias de la iglesia local, por muy prominentes o notables que sean. La iglesia le pertenece solamente a Cristo y Él la escogió, Él la justificó porque Él la amó y Él derramó su sangre por ella en la cruz del Calvario. Solamente a Él le pertenece. Podemos entender por qué le da esa asignación a Pedro. Apacienta mis ovejas. La iglesia le pertenece solamente a Cristo. Eso es una verdad que no debemos de olvidar. Él ha
escogió, la justificó, la amó, derramó su sangre, y Él es el que la llevará a la glorificación y a la comunión eterna. Nosotros somos incapaces de hacer eso, amados hermanos. Es solamente Él. Además de edificar su iglesia, Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una imagen gloriosa del poder de la iglesia cristiana. La promesa es que ella prevalecerá contra todos sus enemigos, hasta el más feroz de todos, la muerte. Una definición de las puertas del Hades o del Hades por Kittel dice: la frase puertas del Hades, que en hebreo es puertas del Sheol, tiene un contexto judío y se usaba como una metáfora del poder y dominio de la muerte. Significaba la entrada al reino de los muertos y el poder que retiene a los muertos dentro del Hades. Las puertas simbolizaban la fortaleza de la muerte, de la que no se puede escapar fácilmente. Creo que hay unas versiones antiguas de la Biblia, especialmente en inglés, que dice: y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero creo que las puertas del Hades, que se refiere al reino, o las puertas del dominio de la muerte, es la mejor palabra. Por lo que Jesucristo le está prometiendo a la iglesia y a Pedro. También otro teólogo señala y explica de las puertas del Hades. Se entendían como las barreras que separan a los vivos de los muertos. Y en la literatura judía, estas puertas a menudo representaban la finalidad y lo inevitable de la muerte, así como la autoridad sobre los que han muerto. Entonces, Cristo ha escogido a la iglesia, la ha justificado, la ha habilitado y la ha asignado para proclamar el evangelio del reino en un mundo hostil, incrédulo, blasfemo, que está gobernado por el pecado y por ende por la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La iglesia literalmente está en este mundo, no está en el Hades, pero está tan cerca de las puertas del Hades, predicando el evangelio de vida eterna a hombres muertos en sus delitos y pecados. Y a menos de que se arrepientan a través del evangelio, serán tragados por el Hades. Y esas puertas se cerrarán. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es en contra de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, acabamos de ver la conmoción acerca de la blasfemia de los organizadores de las Olimpiadas en Francia y su inauguración, burlándose de la última cena, aparentemente. Aunque sabemos nosotros que esa representación no es una representación bíblica de la última cena del Señor, sino es una imagen cultural, histórica, ¿verdad?, de Da Vinci. Pero el punto es que ellos piensan que están atacando a la iglesia y en realidad están en contra de la iglesia. La iglesia está en guerra, en una guerra espiritual.
El sentido de estar en la iglesia no lo debemos de confundir como quien va de vacaciones a la playa a disfrutar y tener paz y tranquilidad y no trabajar. Tenemos que entender que la iglesia está en una guerra espiritual y no lo debemos de olvidar. No en contra de sangre ni carne, sino en contra del reino de la muerte. Y Cristo le prometió, amados hermanos, a la iglesia que la iglesia vencerá y derrotará a la muerte. De hecho, la palabra prevalecer se puede traducir como vencer, derrotar o dominar. La iglesia vencerá, prevalecerá. La iglesia no será derrotada por la muerte. La iglesia no puede morir porque Cristo vive. Vaya conmigo a 1 Corintios. Primera de Corintios 15:55. ¿Lo tienen? Que dice la escritura acá, nos ayuda a tener una imagen de esto. Versículo 54, vamos a leer para darle un poco de contexto, y dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria de la iglesia sobre el Hades, sobre la muerte. Cristo Jesús. Ahora podemos entender por qué la confesión de Pedro es importante en este texto. La iglesia está en guerra. La iglesia no debe de olvidar que está en una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, de la muerte. Pero Cristo le ha prometido la victoria. ¿Sabe por qué podemos estar seguros de esto? En primer lugar, Cristo lo prometió. Segundo, a la iglesia Cristo le fue dado como cabeza. Efesios 1:22. El versículo anterior, en Efesios 1:21, dice que Cristo está sentado muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, aún el poder y el dominio de la muerte, que tiene cautivo a los hombres en pecado. Ahora, en una guerra las puertas nunca atacan, ¿verdad? Las puertas son un mecanismo de defensa para los que se encuentran dentro. En este caso, los que se encuentran adentro no se están defendiendo, sino que están prisioneros de la muerte por causa del pecado. Y al igual que en las guerras y conquistas de ciudades en la historia, el ejército venía a las puertas para poder entrar, destruir, cautivar y robar. En el Antiguo Testamento vemos mucho esto. Pero la iglesia, siendo el ejército de Cristo, viene a las puertas mismas del Hades para proclamar el evangelio y rescatar a los cautivos. ¿Con qué? Con la proclamación del evangelio. ¿Pueden ver la imagen de lo que Cristo le está diciendo a Pedro y a la iglesia? La imagen es la siguiente: la iglesia no se encuentra como víctima de la maldad de este mundo. No, ni tampoco se encuentra retrocediendo.
Tampoco se encuentra a la iglesia huyendo de los ataques del mundo, por fuertes que sean. La iglesia no se encuentra huyendo, sino se encuentra avanzando hacia el frente. La iglesia de Cristo no está a la defensiva, sino está a la ofensiva. Esa es la imagen. La imagen no es de una iglesia acobardada y ni mucho menos involucrándose en el mundo. De hecho, si hay una iglesia que se involucra en el mundo, no es iglesia, ya fue vencida. Y sabemos que, por definición, no sería una iglesia, porque la verdadera iglesia prevalecerá. La iglesia verdadera no se involucra en el mundo. Sí hay una manera en que la iglesia verdadera se involucra en el mundo, pero no en los pecados del mundo. ¿De qué manera se involucra la iglesia en el mundo? Controlado por la muerte y el pecado. Predicando el evangelio de Jesucristo fielmente, correctamente. Y todo empieza con un conocimiento verdadero y correcto, bíblico, de Cristo Jesús. Cristo ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su iglesia, lo cual me da a entender que la iglesia va a ser eficaz y victoriosa en proclamar el evangelio. ¿Lo cree? Proclamar el evangelio a los escogidos de Dios. Hace unos meses me llegó providencialmente unos libros por medio de nuestra hermana Estela, unos libros de la historia del cristianismo. Y no sé si ustedes sabían eso, algunos saben que a mí me encanta la historia. Y si estudiando, siempre hay algo que me ha fascinado mucho, es la historia de la iglesia cristiana. Creo que la he estudiado 2 veces y he dado clases aquí en la iglesia de la historia cristiana. Y ella viene y me regala estos 2 libros. Y estos 2 libros pertenecen a una serie de 5 libros que cubre todas las etapas de la historia cristiana. Yo no conocía esta serie. Cubre desde la iglesia apostólica a la iglesia primitiva, la iglesia medieval, la iglesia reformada, hasta la iglesia de los tiempos modernos. ¿Sabe cuál es el título de esa serie de libros de historia cristiana que me fascinó? El título es 2000 años del poder de Cristo. Wow. Al saber ese título me fascinó y dije, tengo que obtenerlos. Pero más allá de eso, ese título refleja una realidad o el cumplimiento de la promesa de Cristo a la iglesia, que no moriría. El hecho de que existe una historia de la iglesia cristiana es esa verdad. El poder de Cristo por más de 2000 años. La iglesia, de acuerdo a la promesa de Cristo, no moriría. Las puertas del Hades no la vencerían. En otras palabras, la existencia, la perseverancia, la firmeza y el dominio de la iglesia no es otra cosa sino la manifestación del poder de Cristo en la iglesia. Y para los que han leído un poco de la historia de la iglesia cristiana, se han dado cuenta cómo, a pesar de las cosas y dificultades y desafíos de la iglesia a través de la historia, no solamente la iglesia sigue vigente proclamando el evangelio, pero Dios ha preservado su palabra. Al preservar a su iglesia, preserva hombres y mujeres fieles que, por ende, ellos preservan y son instrumentos para preservar las escrituras íntegramente, porque las escrituras han sido atacadas correctamente. Y no solamente las escrituras, sino el conocimiento correcto de la persona de Cristo Jesús. Esa es la promesa. Para robarle el título al libro, la promesa que Cristo está haciendo ahí es poder de Cristo en la iglesia por la plenitud de la historia de la iglesia cristiana. Esa es la iglesia verdadera. Eso, hermano, nos debería de dar aliento, pero también nos debe de dar mucha responsabilidad. Pero también nos debe de ayudar a ver las herramientas que Dios nos ha dado para
poder discernir y hacer diferencia entre una iglesia verdaderamente cristiana y una que no. La mayoría de las iglesias hoy, y esta es una declaración que nadie quisiera hacer, tristemente se encuentran vencidas por el mundo, influenciadas por el mundo, influenciadas por el pecado. Pastores divorciándose, cometiendo adulterio, predicando prosperidad, predicando herejías. Esa no es la iglesia que Cristo prometió, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Pero la iglesia verdadera es eso, una iglesia victoriosa en el mundo, sufrida sí, pero victoriosa. Perseguida, sí, pero victoriosa. Acusada de maldad, sí, pero victoriosa. Burlándose de ella, pero victoriosa. Porque tiene algo que el mundo no tiene. Tiene el conocimiento del Cristo, del único Dios verdadero, su Redentor y su Salvador. La iglesia verdadera no es del mundo, nunca va a ser aceptada por el mundo. La iglesia verdadera no es influenciada por el mundo y sus deseos. La iglesia verdadera no se contamina con la inmoralidad del mundo. Esto es triste. Hace poco veía un anuncio de unas noticias de un pastor en una iglesia por acá en los estados del sur que cometió adulterio, se divorcia de su esposa y su esposa comete suicidio. Y el hombre todavía tiene la capacidad de pararse en el púlpito y hablarle a la gente que tenía, ¿no? Y explicarles cómo excusarse de que lo que sucedió él no tenía nada que ver. Hombres muertos en cuanto a la moralidad, a lo espiritual, a la compasión. Esa no es la iglesia verdadera, que se contamina con el mundo. La iglesia verdadera tampoco se involucra en los asuntos del mundo, ni ama las cosas del mundo. La iglesia verdadera tiene un conocimiento correcto de la razón de su existencia y la singularidad de su misión, que es predicar y vivir el evangelio. Entonces, la promesa de Cristo para sus discípulos, para los que Él ha llamado, entre los cuales nos encontramos nosotros, nos debería de dar valentía, coraje, valentía a todo cristiano en general, pero principalmente a los pastores, a los líderes en la iglesia. Debemos de meditar y deben de meditar en la promesa de la seguridad de que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Termino con esto. Y voy a ser un poco repetitivo, pero quiero ser enfático para que lo podamos retener. Basado en la promesa que nos da fortaleza y nos da ánimo, los que predican y enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer con autoridad. Los que predican, enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer sin vergüenza. Los que predican y enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer fielmente. Los que predican, enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer arduamente. Los que predican y enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer sacrificialmente, como su maestro. Los que predican, enseñan y evangelizan en la iglesia lo deben de hacer con amor, como su maestro. Los que predican, enseñan y evangelizan
lo deben de hacer sin temor al mundo, porque Cristo le ha dado la victoria a la iglesia. La iglesia en la imagen no es una iglesia cobardada y corriendo. Lo que vemos en el mundo, la incredulidad, el surgimiento de religiones y creencias, filosofías, no elimina la realidad de la promesa de Cristo para su iglesia. Y lo que sabemos nosotros es de que desde que Cristo fundó la iglesia han sido más de 2000 años de poder de Cristo manifestados en su iglesia. Por último, los que predican, enseñan y evangelizan dentro de la iglesia lo deben de hacer en el temor de Dios. Pero no solamente los que predican. Discípulo, creyente, vive tu vida con autoridad en este mundo. Vive sin vergüenza por ser cristiano. Vive tu vida cristiana fielmente. Vive tu vida cristiana sirviendo arduamente en la iglesia para que el reino de los cielos crezca. Cristiano, creyente, discípulo de Cristo, vive tu vida cristiana sacrificialmente, vive tu vida en amor, vive tu vida sin temor y vive tu vida en el temor de Dios. Él ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que la única razón por la que nosotros nos encontramos en este estado, Señor, de seguridad como tu iglesia, es porque tú estás con nosotros. Tú has vencido la muerte. Tú estás sobre todo dominio, poder, autoridad y principado. Como nuestro rey y cabeza, tú siempre vas delante de nosotros. Padre, te pido que nosotros meditemos y que creamos en esta verdad para vivir una vida victoriosa, llena de seguridad. Sabemos, Señor, que una iglesia que no confiesa a Cristo como lo que Él es, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado, una vida perfecta, sacrificado en la cruz, pagando por nuestros pecados, siendo el sustituto perfecto, habiendo resucitado y ahora sentado a la diestra de Dios Padre con toda autoridad, nos debe de dar el ánimo y la valentía para vivir nuestra vida cristiana. Y de hecho, Señor, sabemos que mientras el mundo más sucio y más oscuro, la iglesia se ve más limpia y con más luz. Ayúdanos a ser instrumentos para tu gloria. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.